¿Qué pasa si no hacemos el dicho home? ¿Por qué el homing es importante? Bueno, pues principalmente el homing lo que nos ayuda es que la máquina se referencie al iniciar un trabajo. Siempre que iniciamos un trabajo es importante referenciarlo, ya que así de esa forma la máquina sabe en qué posición está y empieza a trabajar de acuerdo a cómo tú configures en tu software. Vamos a encender la máquina. Primeramente de inicio lo que hace la máquina es regresar a home. Ahí cuando nosotros iniciamos la máquina en automático hace el retorno a home. Eso quiere decir que la máquina ya está posicionada en el cero que viene por default o de fábrica. Si obtenemos la posición, nos dice que se está moviendo a 50, pero es por la configuración que yo lo tengo en coordenadas absolutas. Que sobre ese tema vamos a estar ahondando más en futuros videos. Ahorita vamos a trabajar en posición actual y quizá demos algún ejemplo de lo que es coordenadas absolutas. Vamos nuevamente a darle que se vaya a 0. En este caso le damos posición actual y retorno home. Y nuevamente hizo la posición a home. Físicamente la máquina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensores de limit switch que nos sirven para detectar si la máquina está en algún límite físico. ¿Cómo comprobamos eso? Si estos limit switch están funcionando bien. Primeramente vamos a hacer la prueba física. La prueba física la podemos hacer en este caso empujando hacia adelante. Ahí se nos activa uno. Nos indica que estamos en el límite del eje X. Recordemos que este vendría siendo el eje Y y este vendría siendo el eje X. Hacemos nuevamente. Vemos que sí nos activa correctamente el limit switch. Si hacemos el eje Y hacia la izquierda, debería activarse también. Vemos que sí se activa. Y si movemos el eje Y hacia el otro límite, también debería activarse. Ahí se está activando. Ahora vamos a comprobar los dos de atrás, este y este otro, que vendría siendo lo mismo. Probamos. Y de igual forma, siempre que nosotros demos en retornar a 0 desde nuestro sistema, la máquina debe regresar por sí sola a su posición de origen. Ahí detecta las dos posiciones, tanto en X como en Y, y así es como regresa a 0. ¿Qué pasa si no hacemos el dicho home? Al iniciar la máquina, la mayoría de todas las... Ahí apagamos la máquina, la mayoría de todos los equipos ya traen por default el regreso a home, pero en dado caso de que nuestro equipo no sea nuevo o no traiga habilitada esa función, nosotros tendríamos que definir cuál es nuestro home o desde qué posición vamos a empezar a trabajar, y ahí es donde entra ese apartado, lo que dice iniciar desde. Nosotros lo tenemos configurado desde posición actual. A grandes rasgos eso quiere decir que si movemos tantito el eje, tanto en X como en Y, esa va a ser la posición actual, y para la máquina, después de que nosotros ya hayamos cargado algo para trabajar, eso va a representar el cero. No el cero físico de la máquina al que se regresa, sino un cero desde donde vamos a iniciar el trabajo, vaya. Y vamos a hacer la prueba de qué pasa si no hacemos un coming. Primeramente, lo que yo recomendaría es, no sé, si vamos a grabar un cuaderno como este, una libreta como esta, hay que definir un origen, ya sea acá, en medio o como se nos facilite, como vayamos a trabajar. En este caso vamos a colocarlo y vamos a dar un disparo para que el láser se vea reflejado. Yo lo posiciono en la esquina inferior de abajo. El haz de luz se ve así porque no está enfocado. Para que nosotros trabajemos bien y tengamos un correcto trabajo, deberíamos calibrar
con esta herramienta que es en mi caso. Esto me sirve para calibrar, depende de qué trabajo quiera hacer. Si quiero grabar o cortar, hacer otros trabajos, ya debería calibrar conforme me lo indica esta herramienta que viene con la máquina. Vamos a tomar unas medidas para hacer una simulación. Esto mide 9.5 y que de alto tiene 14.5. Entonces colocamos el haz de luz en la esquina donde queremos. En mi caso quiero que sea allí. Y en nuestro software vamos a dimensionar las medidas que acabamos de tomar. Vimos que era 9.5 y 14.5. Damos un frame para revisar si nuestro equipo está bien orientado. La intención de esto es representar todo el contorno del material a grabar para que todo salga centrado y bien definido. Damos a enmarcar. Bien, la prueba ya se completó y vemos que nuestro equipo o nuestro material a grabar no está correctamente orientado. Ahí habría que ajustar, pero para la prueba sí nos sirve como ejemplo y de cómo configurar en dado caso de que no nos esté dando un home automático por la misma máquina. Lo siguiente que vamos a ver en todo nuestro sistema hay el apartado de la pestaña de movimiento. Nosotros acá podemos mover nuestro equipo a cualquier coordenada que queramos y a la velocidad que queramos. Entonces vamos a regresar el equipo a home para empezar desde cero la prueba. Y vamos a decir que yo quiero mover en el eje. Bien, vamos a darle un movimiento en el eje Y de 72.5 y ahí completó el movimiento. Vamos a darle otro movimiento a el eje X con las mismas unidades. Y bien, ahí se desplazó. Vamos a mover 100 milímetros, pero a una velocidad mayor. Vamos a ponerle 1000 en el eje Y. Vamos a darle otra vez en el eje X. Ahora vamos a modificar nuevamente los parámetros. Vamos a darle 150 a una velocidad de 3000. Lo vamos a mover en el eje Y para que evitemos la colisión. Ahí se movió hacia el eje Y. Vamos a darle hacia el eje X. Nuevamente en el eje Y. Y ahora vamos a subirle la velocidad a 5000. Nuevamente hacia arriba. Para finalizar, una velocidad de 8000. Vamos a regresar a home. Y bien, ¿para qué nos sirve esto? En dado caso de que nosotros ya tengamos, que sería lo conveniente, nosotros tengamos unos jigs, sería más fácil y práctico poner el molde y sobre él poner el material a trabajar, colocarlo en nuestra base del área de trabajo y desde el software colocarle una posición, digamos 500 y en el eje Y 800, por así decirlo. Le damos en ir, de esa forma nada más colocamos, grabamos y volvemos a repetir el proceso una y otra vez. Y bien, ahí llegó a la posición que nosotros le dijimos. Esto ha sido todo por este video, por la parte del home y movimiento. En el próximo video vamos a hablar acerca de la posición actual, origen del usuario y coordenadas absolutas. ¿Para qué nos sirve y en qué casos vamos a llegar a aplicarlo? Son casos similares, pero sí tienen algunas diferencias y con algún método u otro es más fácil trabajar ciertas cosas, sobre todo cuando es algo que se repite mucho constantemente.